Aquí seguimos con más contenido en República de la Verdad. Ya lo decíamos antes de la pausa. Mañana sábado es Día Mundial de la Salud Mental y por eso ahora vamos a conversar con la psicóloga clínica Aimé Chevalier, justamente para que arroje un poquito de luz sobre este tema que todavía es tabú en la República Dominicana. Licenciada, buenas tardes y bienvenida a República de la Verdad. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación y compartir sus conocimientos con esta audiencia. Cuéntenos por qué razón en este siglo XXI, segunda década, la salud mental sigue siendo un tabú. Hmm. Sabes que es interesante este tema porque nosotros, sobre todo nosotros en República Dominicana, Sí, todavía hay una gran parte de la población que vive todavía en un estado de supervivencia. O sí, sea, se ha priorizado la energía, la atención, los recursos a lo básico, a la sí. comida, a la salud, a la seguridad física e integral del ser humano. Entonces, la parte un poquito más abstracta, como la salud mental, la equidad, la justicia, nos cuesta todavía un poquito entrar en temas que, aunque son muy importantes y nos afectan de igual manera, no tenemos todavía esa estructura, ese sistema implantado para sostener. Pero muy bien. Entonces, por ejemplo, eh, porque a veces uno escucha y dice, no, lo que pasa es que si uno va a un psiquiatra o uno va a un psicólogo, van a decir que estoy loco y mucha gente permite o deja que el problema empeore por temor al qué dirán. Claro. Claro, fíjate, es importante tener en cuenta de que el ser humano es un ser humano integral, pero al igual multidimensional. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, nosotros sí tenemos un cuerpo y hay una biología y con esto unas patologías que se dan y aquí esto llamamos enfermedades, ¿verdad? Sí. Pero también tenemos un mundo emocional. Es un mundo no necesariamente puede medirse, observarse, pero no significa que no está. Por eso vemos una madre que puede amar a su hijo, podemos ver un jefe que sabe liderar un equipo, porque tiene ese tipo de habilidades blandas. Y tenemos también, vivimos en un mundo donde somos seres sociales y culturales. Entonces tampoco son áreas que quizás puedan ser tan científicamente medibles, pero nos impactan de tal manera. Entonces el tabú viene porque nos hemos enfocado mucho en la parte que se puede ver o medir y hemos desestimado o no hemos tenido la oportunidad de prestarle atención a esta parte que nos va afectando. ¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, eh, empieza por ejemplo, un trastorno de estado de ánimo, una depresión comúnmente llamada, un estado de ansiedad severo, y este le impide trabajar, le puede incluso ocasionar daños físicos. Entonces, es triste que hasta que llegue a ese punto es donde empezamos a prestarle atención. Una pregunta, doctora. ¿En la República Dominicana considera usted que las políticas públicas dirigidas a tratar este tema han funcionado, van viento en popa, tienen debilidades? ¿Es económico acceder a la salud mental en República Dominicana? ¿Cuál es la opinión que tiene la licenciada Aimé Chevalier? Bueno, tú sabes que es complejo ese tema porque si bien lo ponemos desde un contexto histórico, sí estamos mejor. Ok, Lo que no estamos es donde queremos estar. ok. Esto no significa que no estemos avanzando, pero es que es como interdimensional, o sea, son muchas, se interseccionan muchas cosas, es complejo. Sí, debe de haber un tema económico, pero para esto tiene que haber un sistema de salud y si en lo básico del sistema de salud, eh, como suministros para hospitales públicos todavía no tenemos, entonces acceder a un sistema, por ejemplo, en términos de aseguradoras, en términos de acceso a este tipo de profesionales, pues es un poquito como fantástico pensar que de un día a otro va a ser. Ahora sí, sí tengo que reconocer que se están tomando medidas, por lo menos se está viendo mucho más, más conciencia. Hay una voz. Ya tú escuchas, tú lees el diario y ya tú vas leyendo el tema del suicidio, el tema del abuso, del feminicidio, el tema del abuso infantil. O sea, se va viendo que ya por lo menos se toma en cuenta esta dimensión. ¿Cómo afecta emocionalmente, por ejemplo, el tema del confinamiento, la pandemia?
qué ha pasado, qué implica, cuáles han sido los mecanismos para que una persona, por ejemplo, utilice el suicidio como solución. Entonces, hay mayor visibilidad. Yo prefiero ser un poco optimista al respecto, pero sí, nos falta un camino. Licenciada, ¿y cuáles son las razones por las cuales una persona termina con un estado de salud mental, o sea, termina esquizofrénico? ¿Esto es por la genética o hay factores externos que pudieran provocar que una persona padezca de una enfermedad mental? Bueno, a ver, la esquizofrenia en particular es una de las que son más, o sea, está más relacionada a la parte genética. Ujú. Eh, Tiende a ser, a menos que sea inducida por ejemplo, consumo de sustancias ilícitas, puede ser inducido. Pero, por ejemplo, te puedo hablar de los trastornos de estado de ánimo que son muchísimo más prevalentes, se conocen más. La clásica, Trastornos de estado de ánimo. ¿Cómo así, doctora? ahí están los estados de ¿Los pánico, qué? la ¿Los qué, depresión, perdona? ¿perdón? ¿Me escuchas? No escuché lo último. Depresión, ansiedad, estados de pánico, es cómo se mueve mi ánimo, cómo me siento, como yo siento que mi emocionalidad pareciera estar fuera de mi control. Entonces yo quiero estar bien, pero no tengo energía para pararme de la cama. Yo estoy tranquila trabajando y de repente siento un estado tan triste o me siento que algo más grande que yo me que de alguna manera toma control sobre mí y empiezo a llorar o tengo altos estados de irritabilidad, como esta poca tolerancia. O en el otro puesto, la ansiedad es esta sensación de constantemente ser perseguido, tengo cosas pendientes, tengo que hacer y no me siento segura, no me siento tranquila, que puede incluso evolucionar a por ejemplo, un ataque de pánico, que es esta sensación de como si fuera un miedo inminente que no se corresponde con la realidad, pero sí para la persona se siente así, como que de verdad me voy a morir y es bastante, deteriora bastante y hace mucho daño. Llamar a una persona loco o loca, ¿es correcto? Falta educación, porque ¿qué es un loco? Vamos a empezar definiendo. Es quizás socialmente está convenido como una persona que no se adhiere a las reglas, pero podemos encontrar cuántos ejemplos de personas que por no adherirse a las reglas han creado grandes mundos y grandes estructuras nuevas y ha confrontado nuestra manera de pensar. Entonces, de repente es que piensa de manera diferente. Aquí ya entramos, por ejemplo, ya sea en una parte patológica que puede tener alucinaciones mentales, visuales, auditivas, o sea, que ve cosas, escucha cosas, o hay una desconexión con la realidad. Entonces, eso es una enfermedad y se llama esquizofrenia. O hay un tipo de psicosis, que es esta desconexión con la realidad. No coordina de manera coherente la realidad con su mundo de fantasía, el mundo interno que todos tenemos dentro. Pero entonces decirle a una persona loca habría que ver a qué se refiere, porque se utiliza coloquialmente como cualquier persona que no es necesariamente lo que se espera de ella. Y eso tiene demasiadas otras palabras que se pueden utilizar un poquito más empoderadas. Doctora, ¿y cómo cambiar esa percepción? O sea, que la sociedad te juzgue, porque uno de los principales obstáculos que a veces presentan incluso las personas que comienzan a padecer de problemas mentales es ese señalamiento, o sea, ya que las personas se quieran alejar de ti, que no quieran ser tus amigos, que se alejen justamente por eso y que tú puedas hasta perder tu trabajo porque dicen es que no, este tiene problemas, hay que cancelarlo. O sea, ¿cómo hacer para en vez de alejarse, rechazarle, apoyarle para que esa persona que tal vez incluso es productiva para la sociedad pueda seguir siendo una persona que aporte a su familia, a la sociedad en sentido general? ¿Cómo hacer para ir tumbando este rechazo, doctora? Claro, claro, espacios como este, porque fíjate, es un tema de educación. Regularmente se aísla o se retrae o uno le rechaza a lo que no entiende, ¿verdad? Y tienden a ser personas que no están, por ejemplo, sí hay personas que van a necesitar una asistencia farmacológica, es decir, va a tener que tener un tipo de medicación.
Hay otras que solo con un proceso terapéutico pueden encontrar recursos internos para sobrepasar una situación puntual. Pero entonces, cuando la persona está en un estado descompensado a nivel de salud mental y no tiene la asistencia adecuada, entonces es cuando puede tornarse un poquito más difícil de tratar, no entendemos, puede ser lo que famoso llamamos personas intensas o personas volubles, como que pueden cambiar rápido de estado de ánimo. Ellas sufren mucho y las personas a su alrededor sufren mucho. Ahora, imagínate un mundo que desde el colegio se va normalizando el tema de la tristeza. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces escondemos o negamos, reprimimos la tristeza. Imagínate en un mundo donde los niños puedan aprender a darle un cauce adecuado a la rabia, porque la rabia no es mala, sencillamente a veces es desbordada o mal utilizada. Que puedan aprender a expresar emociones positivas, alegría, orgullo, entusiasmo, asombro, y se le pueda dar un lenguaje a todo esto. Entonces, estos niños, cuando ve a alguien quizás un poquito más retraído, puede ir a acercarse, decir, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué te sientes? Puede aparecer un lenguaje muy hermoso que sostiene. Nos toca desde ya nosotros que estamos en estos canales que nos permite un poquito más de visibilidad, empezar a poner lenguaje, empezar a normalizarlo. ¿Cuántas personas de nosotros no hemos pasado por nuestros propios procesos de depresión, un poco de ansiedad, quienes tienen trastornos un poquito más severos como bipolaridad o personalidad, trastorno límite de la personalidad, y están perfectamente, son funcionales y tienen sus familias, sus trabajos, y no pasa nada. Pero nos toca normalizar y educar al respecto, desde los más chiquititos para empezar a darles recursos socioemocionales y a nosotros ya como somos un poquito más grandecitos, también empezar a educarnos, a poner lenguaje, a tener visibilidad. Y yo siempre invito a quienes tienen la posibilidad de ser testimonio, de mira, yo tengo este trastorno y, mira, y mírame a mí, o sea, lo normalizo. Tengo momentos de tristeza, tengo esto, me ha ayudado esto. No nos sentimos tan solos, tan aislados. En el mundo del suicidio, por ejemplo, el gran factor es que tú le preguntas a todos los que han tenido algún intento de suicidio yo pensaba que yo era la única. En el tema, por ejemplo, de las adicciones, en el tema de la depresión severa, o ya cuando es distimia o es crónica, o sea, tiene mucho tiempo, dices que yo me sentía tan solo. Yo pensaba que era el único, yo pensaba que era la única. Entonces, imagínate que se puedan crear canales como el que estás creando tú, y te lo agradezco, donde vamos creando este tipo de visibilidad. Que no pasa nada si vas al psicólogo, que no pasa nada si escuchas un webinar, un curso, empiezas a educarte, a leer un libro. Que no es que las personas que estamos en esta posición sabemos más que tú. La verdad que todos estamos en un trayecto en la vida aprendiendo. Ahora sí podemos tener una serie de recursos que no tienes y, y te lo ofrecemos. A veces no vamos a saber y buscamos una tercera opinión, pero vamos a buscar juntos. El primer punto es no estás sola, no estás solo. No, es normal que una madre que trabaje en tiempos de pandemia o un padre con niños, con el Zoom, con toda esta estructura virtual que ha surgido ahora, esté muy cansado y pueda tener irritabilidad. Entonces, si culturalmente hay esta expectativa de lo que debería de ser un padre, una madre, y sobre esto se ve a sí mismo y dice, yo no cumplo con esto, claro que puede haber una autocrítica. Entonces, si no hay canales donde se ventile esto, yo puedo pensar que yo soy la única mala madre que me desespero con mis hijos, que me pongo a llorar en el baño, que tengo 3 días que no me peino, pero la realidad es que hay muchas personas viviendo situaciones como esta. Y hay Excelente. recursos para ustedes. De verdad que muchísimas gracias por esas declaraciones en este momento, que sé que a mucha gente le ha llegado y le ha tocado también. Así que, Aimé Chevalier, quisiera por favor de manera breve que nos cuentes dónde pueden las personas contactarte para si tienen alguna situación puedan requerir de tus servicios. Claro que sí. Yo estoy en Instagram, pudiera ser la forma más fácil, también en Facebook con mi nombre, Aimé Chevalier, todo junto, rayita abajo al final. Excelente.
Y hay recursos, por ejemplo, en la misma página yo tengo muchos recursos gratis, hay un webinar que es totalmente gratis para ofrecer recursos precisamente para la población, ahí pueden agendar la cita, está el website, ahí está todo. Perfecto, pues de verdad muchísimas gracias a Aimee Chevalier, ella es psicóloga clínica y ha estado conversando con nosotros aquí en República de la Verdad a propósito de que mañana sábado, ya 10 de octubre, es Día Mundial de la Salud Mental. Aimee, muchísimas gracias, y a ustedes amigos televidentes les pido que se queden ahí porque cuando regresemos todavía queda contenido en esta recta final de República de la Verdad.